Bien, estamos en el tercer verso mal interpretado por los calvinistas. Súper mal interpretado. Calvinistas que son fatalistas. Fatalistas porque creen que Dios ha escogido a unos pocos para salvación, pero la gran mayoría las ha dejado a su suerte, a su destino, a la condenación eterna, sin posibilidad alguna de que puedan creer en el Hijo de Dios y ser salvos para vida eterna. Fatalistas. Y estos fatalistas tienen versículos favoritos como este que vamos a tratar. Juan 6, 44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero estos hombres interpretan mal la palabra de Dios porque se basan en el renglón, en la frasecita, pero no en el texto, en su contexto. O porque quizá tienen ídolos de barro, dioses hombres que no se pueden equivocar. Si lo dice MacArthur, tiene que ser la verdad. Pero la palabra de Dios va a contradecir de que él y otros mienten, así como los que siguen sus enseñanzas. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra es clara, Dios es el que trae a las personas a Cristo. Pero ¿cómo las trae? El versículo no dice que el hombre no puede creer. De hecho, todo el contexto del libro incluso, habla de que el hombre necesita y debe creer. En una frasecita Dios se va a contradecir. Pero ¿qué pasaría si yo leo este versículo y el siguiente dice como sigue? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, pero Dios traerá a todos con su palabra, porque todos serán enseñados por Dios. Entonces la idea cambia. Ese ninguno ahora significa todos, porque todos serán enseñados por Dios. Bien, vamos a leer si esto es cierto. Juan 5, 45. Escrito está en los profetas, en la Biblia. Y todos, escuche bien, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Usted no puede evitar oír la palabra de Dios. Dios va a utilizar a sus hijos. En determinado momento de su vida usted va a escuchar del Hijo de Dios. Pero el mensaje que escuche de él debe ser comprendido. Usted no puede evitar oír, pero usted sí puede decidir comprender. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si usted comprende y acepta, si abre su corazón a escuchar las Escrituras, a saber de ellas la verdad, usted está cerca de Cristo. Dios le ha traído a Cristo. Porque todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos serán enseñados por Dios. Ninguno puede venir a mí, pero todos vendrán a él. Porque primero Dios va a utilizar su palabra. De eso habla el texto, de la importancia de la palabra de Dios en el proceso de salvación. ¿No me cree? Vamos ahora al contexto general y después vamos a volver aquí. Juan 20:31, el resumen del Evangelio de Juan. Hizo Jesús muchas otras cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como tengo vida eterna, vida verdadera, creyendo en el Hijo. ¿Y cómo puedo creer en el Hijo? Si primero tengo que escuchar las Escrituras, estudiarla, recibirla, aprenderla. Es un proceso que se va a repetir a lo largo de la Biblia. Oír la palabra, creer la palabra, vida eterna. Juan 5:24, ya volviendo a nuestro contexto cercano. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en aquel que Él envió, tiene vida eterna. Oír, creer, vida eterna. Yo no puedo creer a menos que escuche la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. En ese momento puedo creer y ser salvo para vida eterna. La Biblia dice, por ejemplo, la fe, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La capacidad de ejercer fe, de creer en el Hijo de Dios, viene después de haber oído la palabra de Dios, pero viene a todos sin excepción. Todos serán enseñados por Dios. En ese momento puedo decidir. Esto, vamos a acercarnos un poquito más al texto. Después de que Jesús dice, nadie puede venir a mí, y cuando dice, todos serán enseñados por Dios, inmediatamente después dice en el siguiente versículo, 2 versículos más atrás, 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Todos serán enseñados por Dios, el que cree en mí, tiene vida eterna. Es el mismo proceso. ¿Por qué Dios quiere enseñar a las personas a través de su palabra? Porque la palabra de Dios habla del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, ahí muy cerca, Juan 5:39, dijo, escudriñad las Escrituras, estudien la Biblia porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Y estas dan testimonio acerca de mí. Jesús dice, estudien porque la Biblia habla de mí. No de ti, no de tu iglesia, no de tus doctrinas raras que tienes por ahí, no de tus frasecitas. La Biblia habla del Mesías venidero, del Cristo, del único Hijo de Dios que vendría al mundo a salvarnos. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Un poquito más adelante, Juan 5:48, contexto, Jesús les dice a los religiosos que creían que ellos sabían, porque si creyereis a Moisés, a mí me creeríais, porque de mí escribió él. Dios quiere enseñar a todos los hombres, todos serán enseñados por Dios. ¿Por qué quiere? Porque las Escrituras hablan del Mesías, revelan al Hijo, te hacen ver quién es el verdadero Dios hecho hombre, para que tú recién puedas tomar una decisión. El deseo de Dios es que usted crea. Bien, ahí está. Juan 6:40. Esta es la voluntad de Dios, no la voluntad del calvinista. Esta es la voluntad de Dios, dice la Biblia, que todo aquel que ve al Hijo, con la palabra, crea en Él y tenga vida eterna. Hay otro texto que dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo, crea. La voluntad de Dios es que usted crea y tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el deseo de Dios que usted sea salvo para vida eterna, pero para hacerlo tiene que creer en el Hijo. Pero para creer en el Hijo tiene que escuchar primero la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mi amado amigo, este texto es un texto muy sencillo. Simplemente hay que escuchar a Dios, no a los hombres, no a los ídolos de barro, no a los que usan frasecitas y no al texto en su contexto, a la palabra misma de Dios. Dios ha compartido la palabra ahora, te ha hablado acerca del Hijo. Usted necesita creer y usted necesita ser salvo para vida eterna. De lo contrario, será condenado, dice la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No confíes en tus buenas obras, en tu religión, en tus muchas persinadas delante de una imagen. Cree en el Hijo de Dios, aquel que resucitó de entre los muertos. La Biblia dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa para todo aquel que cree en el Hijo. Porque yo vivo, dijo el Señor Jesucristo, Él resucitó de entre los muertos, ustedes también vivirán. ¿Crees en mí? Dijo el Señor Jesús. Si crees con una sencilla fe, como un grano de mostaza, serás salvo. Nuestra salvación no depende de la gran fe que ejerzamos, sino del poder de la palabra de Dios que dijo sea la luz y fue hecha la luz. Con su palabra lo invisible fue hecho visible. Dijo Dios. Ahora dice Dios, cree en el Hijo y serás salvo. Y tendrás vida eterna. Tome la mejor de las decisiones, amigo.
y estudie la Biblia, no sea superficial.